Certeza de que el trabajo del Tribunal Supremo Electoral podía despejar dudas a raíz de que se estaba presentando junto con el TREP algo de transparencia. De pronto todo cambia en el momento en que se frena esta decisión y ya estamos viviendo lo que estamos viviendo. Roger, buenas noches, gracias. Jimena, buenas noches. Al llegar a las instalaciones de Canal Universitario, he atravesado varias barricadas y hogueras que dan testimonio de algo reflejado casi exclusivamente por las cámaras de TVU en La Paz. La cobertura de parte de otros medios ha sido muy breve, pequeña, por no decir mezquina, y realmente el hecho de que la sede del tribunal esté rodeada de estas huellas demuestra que la atención pública y de los electores se ha trasladado a lo que identifican en este momento como la madre o el nudo que está estrangulando el proceso democrático, es decir, el Tribunal Supremo Electoral. Y poco antes de venir tuve la oportunidad de escuchar las palabras aparentemente conmovidas, salpicadas de lágrimas, de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien trataba de expresar su buena fe y la de sus colegas. Creo que intentaba también explicar cómo se ha roto ese organismo con la salida del vicepresidente, pero me quedan en todo caso sus palabras cuando dice: ¿por qué está pasando esto si nosotros siempre les hemos abierto las puertas? Y esa expresión suya, si realmente fuese reflexionada, le demostraría a ella dónde está la raíz del problema. Y es que el Tribunal Supremo no abrió las puertas. En todo caso, no abrió las puertas al elector, a las expresiones democráticas, le abrió las puertas a los poderosos al poder. Y cuando el 6 de diciembre del año pasado, el órgano electoral plurinacional autorizó la candidatura de los señores Juan Evo Morales Ayma y Marcelo Álvaro García Linera, estaba cerrando de un portazo lo que debía cuidar y ser la niña de sus ojos, el centro de su atención, lo que es la razón de su ser de acuerdo a la Constitución y a las leyes, es decir, el voto del ciudadano. Pero no, el organismo electoral y el Tribunal Supremo, como su expresión directa, personalizada, cerró las puertas al pronunciamiento democrático del referendo constitucional y a continuación, de allá hasta el día de hoy, no ha hecho sino comportarse como una máquina y a veces sencillamente como una marioneta del Poder Ejecutivo. Ese es el camino que nos ha llevado a esta situación y yo no estoy seguro que inclusive con lo que veíamos la noche del domingo pudiese haber satisfacción cuando se interrumpió súbitamente el cálculo del TREP y la empresa privada que realizaba el paralelo cerró con 100% y una distancia de apenas 3 puntos, sino que hay que recordar que todas las encuestas desde hace 6 meses atrás nos dicen que alrededor del 68% de la población decía que iba a haber fraude. Entonces es bastante probable, de acuerdo a esa percepción, a los antecedentes y al comportamiento del tribunal, que inclusive una diferencia de 3 puntos o de más de 6, 7 puntos ya haya estado expresando una deformación, una manipulación, y que no tenemos en este momento referentes confiables respecto a la certidumbre de la información que proporciona el tribunal. Precisamente el ingeniero Antonio Costas, que ya no es vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, a esa consulta sobre por qué se frena el recuento rápido, lo que él asegura es que al final no había ni siquiera una explicación técnica para hacerlo. Fue una determinación que se dio, se frenó. En realidad no existe una justificación creíble para esto. Él dice en su carta que son los otros 4, ya una auténtica banda o pandilla de los 4, porque la gente del tribunal tiene que saber
ya han forjado su hueco, su espacio en la historia del país, como uno de los tribunales, quizá el tribunal electoral más abyecto, más indigno y más increíble. Eso tienen que saberlo. Y que están compitiendo solamente con el Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue el que detonó estas explosiones que estamos viviendo. Si el gobierno busca culpables sobre el malestar, si el gobierno busca culpables sobre las expresiones de indignación que hay en las calles, fíjese en la gente que digita, el TCP y el TCE. Entonces, que seamos clarísimos respecto a la interrupción de la noche del domingo. Se parece demasiado a un incidente que me imagino tú no recuerdas, has debido ser un adolescente, en 1988, me imagino que pre-bachiller inclusive, claro, sí. Y en ese entonces en México ocurrió que el PRI, que sembró de hábitos en Latinoamérica que hoy copia el MAS, el PRI logró elegir al señor Carlos Salinas porque justamente el recuento se interrumpió casi por el mismo tiempo que se interrumpió aquí, por 23 horas. Y cuando se interrumpió el recuento, iba perdiendo Salinas de Gortari. Cuando se restableció, apareció como ganador. ¿Y cuál fue la explicación? Muy mexicana. Pues, el sistema se cayó. Aquí no se cayó el sistema, por lo menos no el sistema de cómputo, no el informático. Lo que se ha caído es un sistema de trampas, mentiras y enredos con que se ha ido armando esta elección, con candidatos espurios, con reglas impuestas en todo momento y con falta de equidad mínima entre quienes participaban en las elecciones. El padrón biométrico está desde el 2009, lo dijo acá Roxana Ibarnegaray. El TREP está desde el referéndum del 2016. Era muy difícil, tú lo has dicho en algún momento, carece de base lógica y choca con la experiencia acumulada por el país en estos años. En realidad, ¿dónde estaría la trampa al frenar esto? ¿Cómo se podría haber hecho? ¿Un lento conteo? ¿Estarían armando qué? ¿La falta del control ciudadano? ¿Dónde argumentas que podría haber estado la trampa? Yo pasaría a militar entre las filas de los falsificadores y de los charlatanes al estilo del vicepresidente, culpable inicial de todo este enredo antes del TCP, cuando le juró a su partido que la votación que obtuvieron en 2014 es 61%, él dijo en diciembre de ese año, este es el piso electoral del MAS. El MAS ya no va a retroceder del 61%. Y luego escondió la mano cuando sus palabras empujaron a este referendo completamente loco, irracional. Y sí, cuando todo fue mal, él dijo, fue la locura de las organizaciones sociales. Entonces no quiero militar en las filas de los charlatanes. No tengo personalmente la experiencia, el conocimiento, la pericia para responder cómo se manipula informáticamente y cómo se aprovechan estas horas, pero sé que vivimos todos somos conscientes en un mundo donde a veces pocos minutos y mucho más horas le permiten a un personal entrenado modificar datos digitales. Hay antecedentes además. No olvidemos que igual que los incendios de la Chiquitania, no puede decirse que se detonaron en junio, sino que el gobierno sabía desde enero, si vemos los partes del Ministerio de Aguas, que había fuegos, un conjunto de focos de incendio en época de lluvias, en enero, ¿no es cierto? No podemos decir que esta caída del recuento aparece como un rayo en el cielo sereno, no. Al propio Costa le tocó alertar desde hace varios meses atrás que la señora Choque y las otras vocales, una de ellas que parece que es jefa de la presidente, intervinieron de una manera activa y continua
para depurar, expulsar y cambiar completamente la planta de técnicos que, según el vicepresidente de ese organismo, se había estabilizado y se había institucionalizado. Entonces, creo que hay que buscar en la sucesión de acontecimientos el origen del problema. Cuando el domingo estaba el recuento preliminar oficial en el 83.7% y ya escuchábamos a Carlos Mesa en una conferencia de prensa acompañado del vicepresidente reconocer que ya estaban yendo a una segunda vuelta. El presidente Evo Morales no los reconoció en ningún momento y dijo que iba a esperar los resultados finales. Sin embargo, en ese momento se daba 45.2% al MAS, 38.1% a Comunidad Ciudadana. Esta pregunta se la hice al ingeniero Costa. ¿Cómo es posible que de pronto haya cambiado tanto cómo se iba manejando este tema? ¿Es que los votantes del Movimiento al Socialismo venían en masa y ya no se fue registrando un solo voto para Comunidad Ciudadana? La respuesta es, hay que ver las actas, se iban escaneando una a una. Claro, el presidente en realidad no dijo exactamente que hay que esperar los resultados finales. Él volvió a proclamar que habían ganado. Y que esperaba el voto del área rural. Solo para reforzar su triunfo, pero nunca dio ningún espacio para suponer que estaba esperando nada. Él esperó verdaderamente, si vamos a la sucesión de los acontecimientos, lo raro del domingo es que en cuanto va progresando el recuento preliminar por parte del tribunal y termina el conteo rápido por parte de una empresa que le había dado hasta 20 puntos de ventaja en sus encuestas al MAS, Vía Ciencia, y en ese recuento la diferencia es solo de 3 puntos entre el MAS. Viene un silencio largo, un silencio que rompe la tradición, el espíritu, la esencia del MAS, un partido o una organización política más bien caracterizada por una movilidad, capacidad de toma de iniciativa. Viene un momento de deliberación interna, quizá de pánico del gabinete, y vemos aparecer a un presidente haciendo esfuerzos extraordinarios por mantener la compostura y un vicepresidente siempre locuaz, dicharachero y capaz de lanzar todo tipo de predicciones, lo vemos silencioso y nervioso. Entonces yo creo que allá es que se están tomando decisiones en ese largo silencio porque se subestimó lo que iba a ser el comportamiento electoral de sus contrarios. Habían perdido en algún momento la bitácora y entonces allá se extravían los papeles. Y ahora estamos en una situación similar. Que viene a continuación es algo que creo mucha gente está esperando que exploremos porque hay un ambiente de incertidumbre respecto a cómo se pinta la situación ahora que en muy poco tiempo se ha conjuncionado una inesperada, poderosa, vigorosa y nacional reacción contra lo que en las calles es denominado con toda certeza fraude. Cuando el presidente Evo Morales habla, por ejemplo, de esperar o confiar del voto en el campo, cuando se remonta a esa época, lo dijo él, 2002, cuando las nevadas y cuando los ciudadanos héroes llevaban las ánforas, las cajitas con el voto de la población, no estaba subestimando de alguna manera la inteligencia del pueblo, porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de otro tipo de sistemas, transmisiones de datos que hacen que la información llegue ya. Claro, en realidad me da la impresión que hay un importante grupo de población que no tiene una idea precisa, completamente articulada sobre los procedimientos electorales. Entonces el presidente trata de tomar ventaja de esa situación y dándole un toque de calidez, de historia personal, saca esta anécdota
Yo pude avanzar en la votación en 2002 porque mis votos, que venían de muy lejos, en burros, no sé, en balsas, remontando montañas y ríos caudalosos y nevadas y tormentas y todo lo demás, fue más breve él, pero nos generó esa imagen. Sí estaba manipulando una realidad, porque hoy día los datos, una vez que termina el cómputo, se fotografían y eso viaja por señal digital. Y hay que recordarle al gobierno, ha puesto por más de 300 millones de dólares un satélite que debe cubrir todas estas contingencias. Entonces los votos, ya sean los de Sao Paulo, de Madrid, de la provincia Abel Iturralde, de lo más lejano de Pando o de el altiplano más recóndito, llegan de manera prácticamente simultánea y por lo tanto la empresa que justamente una de las vocales del tribunal trató, una empresa privada que estaba llevando el recuento, esta vocal trató de impedir que se terciarizara el trabajo. Había comprometido que muy temprano iba a tener los datos y entonces, como no consiguió imponer esa vocal que no se contratara a la empresa, la frenó en seco, digamos, porque ya había la posibilidad igual que la empresa privada, con mucho menos medios y recursos, a las 20 o 30 horas era completamente posible entregar el recuento preliminar y no lo han hecho, en definitiva, porque los resultados no les gustaban. Bueno, ahora con todo lo que tú estás viendo, estamos viendo regiones ya con movilizaciones. Has visto lo que ha ocurrido acá en la ciudad de La Paz, una autoconvocatoria, porque mucha gente ha acudido por decisión propia. Jóvenes, estudiantes, universitarios, chicos de colegio, familias enteras. Lo mismo está ocurriendo en Cochabamba, en Tarija, en Potosí, en Sucre, en Santa Cruz. ¿Cómo lo ves tú el panorama? Mira, pienso o detecto una cierta indecisión gubernamental de la manera en cómo va a enfrentar algo a lo que el gobierno más teme, que es a un movimiento social. Aunque se llama gobierno de los movimientos sociales, alguna vez lo hemos conversado aquí, Jimena, ¿sí? No es un gobierno de movimientos sociales. Es un gobierno de cúpulas de organizaciones sociales, es muy diferente. Los movimientos sociales son justamente esas explosiones de espontaneidad que demandan algo, que piden una reivindicación o el veto de algo, y cuando no encuentran en los partidos, en otras organizaciones o en sus sindicatos la capacidad de canalizar su demanda, se mueven por sí mismos. A eso teme el MAS y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, está vacilando cuál va a ser el recurso a utilizar. Y temo mucho que en su plan de diferenciarse del gobierno de Maduro, del gobierno nicaragüense, que directamente no se hacen mayor problema en sacar a los militares, a la milicia, a toda la policía, etcétera, a las calles. El gobierno aquí trata de preservar su imagen, pero no renuncia a la fuerza. Y creo que está tentado de usar la fuerza en las próximas horas, mañana tal vez, no sé, antes que con aquello que circula en las redes, que se convierten más que en otros momentos, en estos de gran tensión, es una auténtica cloaca de mentiras, rumores y falsificaciones que nos hablan ya del estado de sitio, ya del toque de queda, posibilidades siempre abiertas. Pero yo temo que lo que puede pasar es que la convocatoria de ese grupo de no compañeros, sino cómplices del gobierno que actúa bajo el nombre de CONALCAM, bajo supuestamente la batuta del espectro en que se ha convertido la COP, llaman a que se van a movilizar. Temo que en las próximas horas el gobierno trate de mostrar músculo, apelando a movilizaciones de esos sectores y tratando de reganar protagonismo en las calles. Sí, la convocatoria es para mañana.
Si eso ocurre, si eso progresa, estamos ante el riesgo de que algo que ha pasado en años previos, donde el gobierno, que se sentía muy cómodo y con la situación controlada, moderó a aquel tipo de expresiones que se produjeron cuando hubieron anteriores cabildos, en fin, no estimuló el choque directo. Temo que mañana, no de manera abierta, sino por canales subrepticios, se empuje a que esas movilizaciones tomen un carácter violento. Y es por eso precisamente, y es muy difícil comunicarse en ese sentido con un movimiento social, pero debemos hacer todos el esfuerzo, es indispensable que quienes se autoconvocan, quienes están en la calle expresando su justa, profunda indignación, tengan clarísimo que el juego de la violencia es el juego del gobierno. Si quieren enfrentar, quien quiere enfrentar al gobierno, apelando a la violencia, a la destrucción de los bienes que son nuestros y que terminan por no reponerse o se reponen mucho tiempo después, por muy bien intencionados que estemos, y no se trata de entrar aquí en una actitud de damos una mejilla para que nos abofeten. Hemos sido abofeteados muchas veces en este proceso democrático tan pisoteado. No se trata de eso, pero debe quedar muy claro que la mayor fuerza, y quien es fuerte, ha de demostrarlo siendo el más sereno, el que no cae en la provocación, el que no lanza los objetos y el que muestra su poder a través de su capacidad de convocatoria. Yo creo que el reto de grandes manifestaciones democráticas y radicalmente pacíficas es el camino que se abre para la defensa del voto. Cualquier voz, como las hubo en 2003, por ejemplo. 2003 es un gran ejemplo cuando el señor Sánchez de Lozada tuvo que huir. Las manifestaciones fueron enormes. Durante días la policía se había replegado, el ejército dejó de actuar en Patacamaya, habían más de 60 víctimas mortales del fuego de las fuerzas represivas. ¿Y cuáles fueron los actos de violencia de octubre de 2003, dramáticamente llamado Octubre Negro, o podrían ponerle rojo? ¿Qué hizo esa multitud de decenas y centenares de miles de gentes en la calle? Expresó su criterio. Yo recuerdo dos incidentes de fuerza. Uno fue una bomba Molotov arrojada en el hall de un hotel céntrico de la calle Potosí, y luego un acto donde la muchedumbre marchando en el alto como una especie gigante que dobla las barras de acero, hizo dos cosas. Por un lado, levantó un vagón de ferrocarril y lo sacó de las líneas del tren, y quizá lo más grave y autodestructivo fue, se tiró abajo una pasarela en el alto. Sí. Y no había ningún control. Yo creo que ese antecedente histórico que llevamos en las venas, en el aprendizaje, que nos permitió ganar, debemos recuperarlo. La ira que inunda el corazón frente a quienes tratan de tratarnos como bobos debe sobreponer su primer impulso de golpear y de gritar y desbaratarse y mostrar su potencia, que es enorme, es ganadora, siendo justamente los más serenos. Creo que por ahí van las cosas. Roger, aprecio mucho que hayas venido. Gracias por estar acá en el programa. Realmente muy importante ha sido escucharte. Gracias de verdad. Gracias. Ya nos vemos, Dina. Ya nos vemos. Roger Cortés Hurtado acompañándonos esta noche en su análisis a propósito de estas jornadas. Vámonos a la pausa, por favor. Hay muchas denuncias sobre abuso de la policía contra un muchacho en la Plaza Isabel la Católica. Después de la gasificación en la Plaza Badoa, escaparon al Arce y los de la UTOP vinieron a provocar y a gasificar a los que se resguardaban a la altura de la Plaza Isabel la Católica. La gente
tuvo que salir a las ventanas de los edificios aledaños, amenazar a los de la UTOP, a las policías con que los estaban filmando para que los suelten y se vaya. Excesos de la policía están denunciando a través de llamadas, mensajes, precisamente contra un muchacho en la Plaza Isabel la Católica. Ahí tenemos imágenes, por favor, también cuando aquí en la avenida 6 de agosto la gente se puso en plena avenida y no permitió el paso de uno de los carros neptunos. Ahí está, la gente pidiéndole a la policía que esté con el pueblo, que retroceda. Estamos un poquito con el audio ambiente, por favor, recordando estos momentos especiales que vivimos al promediar las 20 horas con 30 minutos. De forma camuflada, hecha en una modalidad particular, empiezan a disparar. Muchos decían que el fascista aprovecha de por dinamita, por mal manejo de dinamita. Pero la dinamita no hace daño como hizo el cuerpo de guerra. Precisamente esto ocurrió más temprano en puertas del canal, en puertas de televisión universitaria, cuando la gente hizo retroceder el carro Neptuno. Sin embargo, estas imágenes, las de la gasificación, también que fuimos transmitiendo en vivo y en directo. Ahí están los uniformados de la UTOP. Ese carro Neptuno sí logró ingresar hasta ahí. Y bueno, la gente está denunciando como aquellos jóvenes que estaban por la Plaza Isabel la Católica fueron prácticamente agredidos violentamente, con mucha violencia de parte de la UTOP. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Les recuerdo a todos ustedes que son fuentes confiables y bueno, enseguida vamos a estar mostrando otras imágenes de heridos. Por favor, toda la información que le estamos brindando a usted goza de la absoluta certeza y profunda credibilidad, porque nos estamos encargando de verificar una a una. Estas imágenes las hemos transmitido en vivo desde nuestras unidades móviles. La actuación de la policía, ¿qué es lo que está ocurriendo con las Fuerzas Armadas? Bueno, con el análisis está el mayor David Vargas, que él sabe muy bien lo que pasó el 2003, y también con el tema de la actuación de las Fuerzas Armadas está también Samuel Montaño. Aguárdenos unos segundos, ya volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. Ningún ser humano que tenga a Dios y tenga libros tiene derecho a considerarse falto de amigos. Queridos amigos, soy Claudia Pisirelli y les doy la bienvenida a esta nueva propuesta de televisión universitaria, Sala Vid, una revista de actualidad, coyuntura, política y diversión. Sean bienvenidos todos los sábados de 10 a 11 de la noche. Televisión universitaria. En cumplimiento a determinación del Honorable Consejo Universitario de la fecha, se convoca a la Asamblea General Docente Estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés a realizarse el día miércoles 23 de octubre del 2019 a horas 9:30 de la mañana en el atrio de la UNSA.